Hola, ¿cómo están? Hola gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Hoy vamos a hacer un viaje bastante especial y bastante largo. Acabamos de tomar la van que nos va a llevar a un bote y el bote nos va a llevar por el río durante alrededor de 5 o 6 horas, sí, sí, hasta la siguiente ciudad que vamos a conocer, que se llama Battambang. Así que ahí acompáñanos. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta Decidimos empezar de nuevo. y esta es nuestra historia. From within, today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Acompáñanos en el viaje. Miren todos los patos. La carretera, el camino está lleno de patos. Lleno, mira. ¿Por qué me moráis tantos patitos? Eso lo utilizan para limpiar los campos. Hay una parte del proceso de la siembra de arroz que tiran los patos en el campo para sacar bichos, caracoles y En todo los eso. arrozales. Claro, en los arrozales. Es para el control de las Natural, plagas. claro, control de plagas, natural. Natural, exactamente. Ya habíamos visto en Tailandia, en el norte de Tailandia. En Cachanaboy lo vimos. Kanchanaburi. Ahí aprendimos eso. Sí. Bueno, si no han visto el video, vayan a verlo, que aquí les vamos a dejar el link. Déjale el link Arriba, ahí, arriba. Ahí, déjale el link. Ahí. Hoy día llueve y llueve. Anoche había una tormenta del terror. Y bueno, lo positivo de esto es que se supone que el viaje es más corto en el bote porque el río tiene más agua. Si hacen esto en temporada seca, probablemente se demoren varias horas más. Claro, tienen que ir haciendo el quieta a las piedras. Exactamente. Vamos a ver qué bote nos toca, porque vamos a ciegas. Se compra el ticket en la ciudad, en Siem Reap, y nos costó, ¿cuánto nos costó el ticket total? $25. $25 por persona. Claro, de aquí vamos hasta Battambang. Parece que ese es nuestro bote. Ese que está ahí es nuestro botecito. Hello. Ay. ¿Ya? Ahí van las mochilas, el hoyito. Este es nuestro botecito. No es muy... Vamos a decir que es un crucero de la Royal Caribbean, pero No es muy moderno. Pero aquí vamos. de Chile. ¿De Chile? Sí. Oh, nice. Ya. Ahora sí que soy toda una camboyana. Nosotros tenemos experiencia en botes más rústicos que este. Sí. Así He que montado cosas. vamos a ver, se supone que este viaje dura como 5 horas más o menos. Yo lo único que pido es que para la lluvia puedan levantar estas cositas porque iba a ser otro viaje. Sí, pues la gracia es ir mirando por la ventana. Claro, para hacer la gracia. Ir mirando la ventana. Están abriendo las ventanitas. Y nos vamos. Ahora sí. Y abajo. Tomamos el bote sin saber que esta sería una de las experiencias que más recordaríamos de todo el viaje.
En el lago se encuentran las villas flotantes de Camboya, comunidades cuya vida está adaptada a las estaciones del año. Viven en casas flotantes y se desplazan en barco para sus actividades diarias. Algunas casas flotan sobre el agua utilizando barriles y se mueven a medida que sube el nivel del agua. También hay pueblos que están construidos sobre altos pilotes de madera para proteger las viviendas de las inundaciones durante las temporadas de lluvia que van desde mayo a octubre, cuando el nivel del agua baja y se ven las largas escaleras de las casas. Son como villas, pueblos flotantes y la gente vive aquí. Esa es una verdadera camboyana. Oye, nunca he visto algo así, no había, y eso igual vamos de pasar, no es que estuvimos horas aquí, pero de verdad. Es impresionante, ahí les dejamos unas imágenes para que en el fondo se entienda cuando nosotros decimos lo aperradas que son las camboyanas, ahí están las imágenes. Es impresionante donde vienen. Es un estilo de vida totalmente distinto a lo que uno conoce. Usted puede pasar por un pueblito, en una micro, en moto, en bicicleta, la gente que vive en el agua. Y que vive ahí, o sea, cultiva, cocina, vende. Las casas son flotantes. Claro, es todo lo que está alrededor, los templos, todo es flotante. Entonces igual es impresionante, es muy impresionante. Aquí viene un nuevo pasajero que se va a subir a nuestro botecito. ¿Qué vaya haciendo ahí? Yo vengo con mi amigo alemán aquí, mira. Arriba del bote va el tuta. Aquí hay otro pueblito flotante, por ambos lados. Tuta, al otro lado. Saluda, po. No te vayas a caer de ahí. No, no voy a caer. ¿Y a dónde estás agarrado ahí? No, una camboyana. Mira, tengo uno nuevo. ¿Y ese? Se lo cambié al piloto del bote.
menos. ¿Va a terminar todo rostizado? No, porque ya me puse crema para el sol, me puse bloqueador. ¿Y en los brazos y en las piernas Sí, también? Sí, en la mañana. Bueno, vamos a ver. No te quiero ni una queja, pero ni una queja. No, yo vengo bien. Pero ya volví a recargar el teléfono. ¿Ah? Ya volví a recargar el teléfono. Ah, muy bien. Que vengo recargado. Ay, qué entretenido, qué increíble. ¿Viste que tiene unas balsas para jardín, para plantar su Sí, verdurita pues te también? dije delante que cultivaban también, pues si la Sí, estaba pues. mirando. Sí, qué increíble. Aquí paramos un minutito. Ese es nuestro bote. Ese es el vecino que va apurado. Y aquí paramos a comprar alguna cosita. ¿Qué encontraste? Nada, todo bien, tome. Agüita. Agüita. Ya estoy metiendo las manos aquí, no sé si me van a retar. Te van a retar, pues si porque es toda agüita suficiente. Yo como siempre encontré una cervecita para mí y el tuta no se aguantó, así que va a ir a pedir comida, a comer arroz con cerdo creo que es. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué va a comer? Arrocito con hígado de pollo y una tortillita de... Me parece que es como acelga. Está bueno, está rico. ¿Está bueno? Ahí tiene cebolla. Mira, hígadito de pollo. No iba a comer, pues dije, Están todos comiendo. estamos comiendo. Entonces, ¿cuántas veces más la voy a poder venir aquí a una villa flotante a comerme un plato de arroz con pollo? O sea, podríamos decir que ya era oficialmente todo un camboyano. Sí, me faltó el... Ay, sí. ¿Este? El restaurante aquí tiene todo. Todo. Y el tuyo ya se lo engulló, así que me imagino que Se me está cayó, pasó un pato volando y me botó la mitad. bueno. ¡Qué chanta! ¿No se supone que te ibas a hacer flaco ahora? Camboya es que está bien alimentado. Para sobrevivir. Y aquí está nuestro bote. Aquí todas las casas que están a los alrededores literalmente están flotando, al igual que esta. Ahí está el restaurante donde comimos. Y ahora falta como la mitad del camino todavía. Esa es la escuela, parece. La escuela parece. Sí. No había visto, son caracoles, son la conchita del caracol, es probable que tengan criaderos. Caracoles de agua dulce. Los postes de la luz están en el agua. Todos los postes de la luz están en el agua. Las ramas pasan pegadas aquí y te pegan súper fuerte en la cara, así que vamos por unos pasajes súper así estrechos. Vengo aquí conversando con mi amigo, el capitán, que habla súper buen inglés, así que vengo aprendiendo un montón, aprovechando aquí un montón. Como cultivan arroz, también tienen terrazas con agua, donde los peces se crían, entonces tienen pescado todo el año, y ahora no es así, porque como no ha llovido tanto, independiente de todo el agua que se ve, no ha llovido tanto como debiese ser, entonces esa gente ahora no tiene el pescado que llegue así a sus tierras a poner huevo y a crecer ahí. Así que aunque se vea mucha agua, aquí igual afectando el cambio climático, igual está afectando de que
no llueva como debiese llover. O sea, igual anoche llovía, llegaba a dar miedo como caía agua, pero no es suficiente. No era así, pero mucho más, o debiese ser mucho más, para que sea lo normal. ¿Te vas a achicharronar? No, porque yo vengo protegido con mi gorro camboyano y más colorado ya no puedo quedar, así que... Pero yo me eché bloqueador antes de salir en la mañana, así que vengo bien. Y el vientecito fresquito aquí, no, está rico aquí. Este es un viaje maravilloso, mi cabeza, muchas gracias. Esta de verdad, yo vengo fascinado. Hay uno que está ahí que está literalmente varado. Esos son nómades. Tienen la casa ahí en el bote. Ahí están listitos, así que estamos midiendo profundidad para poder pasar porque están justo en la pasada. Eso es literalmente una casa flotante. Nosotros teníamos casa rodante, esta es casa flotante. Este es el bote camperizado, mi Calesi. Este es verdadero nómade del monzón. Él trae madera y viene vendiendo madera. Trae techito y todo porque obviamente como llueve cada rato tiene que tener techo para que no se moje. La basura, aquí como en todo el sudeste asiático, es un problema grave. Viéndolo desde aquí tiene difícil solución porque aquí todo va al río. Y cuando digo todo al río, es todo. El río se lo llevan, no hay ninguna consideración al respecto. Es así, esa es la realidad. Me parece que es el transporte escolar. Ahí está el baño, hay que ingeniársela, no. Tiene agüita y ahí te puedes parar ahí. Sí, el río se lleva todo. Eso nunca puede faltar, la cervecita. Hemos llegado a algún lugar Cerca de Battambang. cerca de Battambang y hay un letrero con mi nombre, así que suponemos que aquí nos tenemos que bajar y de aquí nos irán a llevar hacia Battambang de alguna forma. Tuk-tuk. Puede ser. Vamos a ver qué encontramos. Only you? Two people. Where are you from? Chile. 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 Oh, Chile speaks Spanish. You know? Yes. Yeah, I know. I have a recommendation. My book. Yeah. Hola, hola. Hola. Yeah, how are you? Tenemos chilita. Eso es lo más importante. Thank you. Thank you very much, my friend. Yeah. Acá deja. Sí, con eso no. Bye. Bye. Consuelo. Consuelo Tong. Consuelo. My name is Consuelo. 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 Aquí vamos. Y este es nuestro tuk-tuk. A ver. El viaje, hablemos del viaje. No creo que sea el momento, todavía no llegamos. Yo creo El viaje que en bote, ¿no? el viaje en bote, quería hacer un resumen del viaje en bote. El viaje en bote. A ver, Chile, long time ago. Ah, mira. Tiene un mensaje desde Chile. You see, Dice, hemos My book. pasado un... Tiene una colección de fotos y de cosas. me. Ah, Son chilenos. y tiene aquí un recuerdo de un chileno The guy. con la bandera de Chile y dice chi chi chi, le le le, viva Chile. You see, De Didi y Tomás. Mosilago. Ah, yeah. Yeah, We're see. going to, yeah, we're going with you, yeah. Oh, yeah, okay. Okay. You can look, you can look. You want. No, wait. Yeah, yes. Yeah. Dice, hemos pasado un día fantástico contigo, aunque al principio tu hijo nos conquistara diciendo Chile, Alexis Sánchez. Claro. Pero la fortuna nos llevó al mejor tuk-tuk de Battambang. Gracias por las experiencias compartidas y las nuevas enseñanzas. Que la historia no se olvide.
Mira. Sí, viva El Chile. 22 de agosto del 2015. Mira. Ahí está. Vivi y Tomás. ¿Imagináis Vivi y Sí. Tomás ven este video? A ver. Sí. Nosotros aquí no hemos visto ningún chileno. En Laos tampoco vimos chilenos. Ah, en el bote. Sí, en el bote. En el bote, en Luang Prabang. Pero el resto del viaje no hemos visto chilenos, así que encontrar un recuerdo de Chile, imagínate. Qué chico el mundo. Salimos a las 6:30 de la mañana. Nosotros igual nos bajamos lejos de Battambang y no entendíamos por qué, y es porque aquí hay una represa, mira. Hecha por los chinos. Es que los chinos hicieron una represa, se construyó una represa con fondos chinos, según lo que nos cuenta el caballo. No sabemos. ¿Cuál era? Como 40 grados ya no está. Una que otra motito. Aquí está el mercado. Huele a pescado. Huele a mercado. Ese es nuestro tuk-tuk. Con Finlay vamos a ir mañana a hacer un tour. Ya les vamos a estar contando. Y acá llegamos al hotel que se llama Royal Hotel. Hello. Aquí llegamos. Les voy a mostrar. Este es el baño. Al igual que la mayoría de los baños aquí es sin plato de ducha. Uno se ducha aquí y el agua corre. Esta es la habitación. Nos costó $15 la noche. Tiene aire acondicionado, baño privado. Es muy grande. Y tiene balcón para sentarnos aquí a ver la calle de Batán, y el mercado está ahí, justo ahí. Yo ni siquiera he tomado desayuno, no tomé desayuno, no tampoco he almorzado, y son las 4:15 de la tarde. Vamos a dar una vuelta en el mercado a ver si encontramos algo para comer, porque estuvimos revisando los precios de los restaurantes que están aquí a los alrededores. Y mira eso allá al fondo. Una pagoda. De los restaurantes que están aquí alrededor, y no son baratos. En general la ciudad no es barato. Caro, ¿cierto? Es caro en comparación de donde nosotros venimos, del lado de Tailandia, donde comer y alojarse es barato. Al parecer, vienen, como esto fue colonia francesa, vienen muchos franceses para acá. Y como vienen muchos franceses para acá, ¿qué es lo que hay? Cafecito. Pues De hecho, cafecito. en el bote que veníamos, venían 6 franceses. Sí. Está lleno de franceses. Sí. Entonces, por eso es probable que los precios sean un poco más altos, porque estuvimos mirando en internet los menús, las comidas y todo está alrededor de $5. Todo cuesta $5. Una hamburguesa, un plato de tallarines, comida local, lo que sea, $5. Ahora, te voy a decir algo. El hecho de que esté todos estos puestitos de oro significa que vienen muchos chinos también. Los chinos vienen para acá puro comprar oro, a sacar los yenes hacerse de oro para no tener yenes. Porque el yen solo sirve en China y el oro sirve en todos lados. Vamos a ir a dar una vuelta hasta el río, vamos a buscar un lugar donde comer y les vamos a mostrar. Se supone que vamos a estar aquí solamente 2 noches y hay hartas cosas por hacer. Dependiendo de cómo nos vaya, es probable que pasado mañana nos movamos en dirección a la capital, que no la conocemos, antes de cruzar a Vietnam. En tren. El tuta quiere ir en tren, pero yo estoy hasta acá, estoy súper cansada, de verdad estoy cansada. He tenido viajes bastante intensos últimamente, entonces necesitamos como, no sé, estar en la van privada con aire acondicionado y todo. No, el tuta quiere ir como los cachorros con la lengua colgando por la ventana en tren local. Tren local significa que no solamente es el tipo de tren, sino que además son más horas de viaje, son como 8 horas. Como 8 horas.
Claro, pero En en la tren. van encerrado con las ventanas tinteadas, sin ver nada, de Pero con repente aire apretado. Pero con aire acondicionado. Pero de repente apretado, podía ir 8 horas, pues entonces prefiero ir 11 con la ventana abierta, mirando algunas cositas, los campitos, la gente. Tú lo único que todo, quieres es todo. grabar todo. Yo le he explicado un montón de veces que es imposible que podamos mostrarles todo, pero está obsesionado y solamente en este viaje tiene que haber hecho 2 millones de videos. Solo en este. Millones. Imagínense en el próximo, va a ser 2 millones de videos más. El teléfono ya no da abasto. A ese nivel de que hace tantos videos que el teléfono no colapsa. Mira, hay un negocio con patito asado ahí, pato rostizado. Vamos, yo tengo mucha hambre, así que vamos a buscar qué encontramos para comer. Ahí les contamos. El taco es más o menos para allá. Más o menos para acá. Si no nos tiramos, vamos a ver el río que está aquí y vamos a buscar un lugar donde comer. Más río. Bueno, no hemos hablado del viaje. A ver, hablemos del viaje antes de caminar para allá. Resumen del viaje. El viaje estuvo largo, lindo, muy entretenido porque hay muchas cosas que ver a la orilla del camino, mucha comunidad viviendo en el campo, en estas como villas flotantes. Es algo que no habíamos visto nunca, o sea, no en muchas partes del mundo te veis pueblos flotantes, no es Claro. algo que se vea en todas partes. Es algo raro Claro. y la gente vive ahí y no hay cortina y no hay puerta, entonces uno ve hasta el patio trasero. Los Y negocios que venden el agua potable, los negocios que venden carbón, todo eso está grabado, todo eso está ahí. Mi mujer lo como tiene, claro. cultivan, o sea, un montón de niños, un montón de ancianos, un montón de gente que al final hace su Los vida ahí. perros, los gatos dentro de las casas. Gallinas, flotantes, todo las flotante, vacas, todo ahí. Todo flotante. Sí. Así que fue un viaje muy entretenido, yo creo que está súper recomendado, las imágenes ahí ya las vieron, ya las tienen, déjennos un comentario a ver qué les pareció, porque para nosotros fue una experiencia diferente. Algo está gritando la señora ahí al curadito este que está aquí, lo están retando. Siempre hay pelea de curadito. Para mí fue espectacular. Lo pasé increíble, de verdad. Una vez más, aunque suene cursi, voy a agradecer a mi mujer porque me trajo, me aguantó, porque perfectamente podríamos haber venido en bus o en una minivan con aire acondicionado, como lo hace la mayoría de la gente, pero nosotros, gracias a ella, pudimos venir de esta forma y mostrarlo a ustedes. Ahora, yo les voy a decir algo, al final, mucha pena. Al final, cuando empezamos a entrar en la ciudad de Battambán, O sea, mientras más nos acercamos a la civilización, donde ya el río estaba formado, donde ya estaba encauzado y habían casas por los dos lados, mucha basura. Sí. Mucha, me dio en general pena. en el sudeste asiático hay mucha basura, hay un tema con la basura importante, pero llegando ya, acercándonos a donde Battambán. veníamos, a Battambán, Que es bastante... es complicado. De Porque hecho- aparte es un tema cultural, o sea, no es que venga basura de otros lados, la gente come algo y lo tira al río. Claro. Va al baño y lo del baño va al río. Claro. Todo va al río, el río se lo lleva, entonces es impresionante, es realmente impactante. Yo creo que es lo único que como negativo del viaje. Nosotros podemos mirar, nos puede gustar o no, podemos compartir o no la forma de vivir y con la filosofía esa de que el río se lo lleva, pero es de acá, es así, nosotros no, ¿qué vamos a hacer? Nada, no podemos hacer nada. Uno puede solamente observarlo, contarlo, tratar de obviamente hacernos cargo de nuestra propia basura, pero es un tema que viene desde el colegio, o sea, desde la base, si no le enseña a uno desde los niños, a la familia, en el campo, al caballero que está trabajando, a todo, no se puede luchar Va a contra la seguir así. basura aquí. Es imposible Va a luchar con la basura porque es muchísima basura. De hecho, nosotros traíamos un tarrito de papas fritas y veníamos compartiendo con la niñita chica, que por ahí está el video. Cuando ella me pidió la pulsera, no me la pidió, sino que así como, qué lindo tu pulsera, yo se la regalé. Estamos hablando de una niña, haber tenido unos 8 años, 9 años, algo así. ¿Sí? Y mi mujer le regaló el tarro de papas fritas, que fue lo que ella almorzó, o parte del tarro de lo que ella almorzó, y le regalamos el tarro. Ella abre el tarro y el papel de aluminio que viene en la tapita lo saca y ni miró el río, lo sacó y lo tiró así al río. Sí. Entonces Porque no uno dice, saben, pues, entonces. claro, a esa edad yo no le voy a decir nada, ¿qué le voy a decir? Tampoco le voy a poner la cara, si es así, eso es lo que ellos saben, que la basura va al río. Las casas están a la orilla del río y al lado de la casa está la basura. Y no es tema, pues es como No, que no les molesta. no les molesta. No es como que allá nosotros tenemos la idea de que si hay
algo botado afuera de la casa, uno va, barre, limpia, recoge, Claro, qué sé reclamar yo, que- guarda, tenía horarios para que pase la basura y qué sé yo. Aquí no hay quien pase retirando la basura y la basura se tira al lado nomás, o sea, Ahí. no es tema. A mí me impacta, de verdad. No deja de impactarme. Llevamos cuántos, 6, 7 meses aquí y no deja de impactar. Pero ese fue como el punto negativo, pero el viaje en sí, El viaje es muy pintoresco, es muy diferente a todo lo que habíamos vivido. Nosotros ya, ustedes saben, bajamos por el Mekong, si no han visto el video, aquí Ahí está, arriba ahí les arriba. dejamos. Ya vivimos la experiencia de observar el país, las zonas rurales desde la orilla. Este viaje aún así fue totalmente diferente. con el capitán del bote, que es el ex dueño de este gorro, que ahora yo lo adopté. El jockey del Tuta quedó con el capitán y el capitán le regaló el gorro al Tuta. Tenía tanta hambre que no grabé mi plato. El Tuta, un sopa. Está espectacular. Uno de los mejores tom yum que han comido en el sudeste asiático. Está buenísimo, muy bueno. Y mañana vamos a hacer un tour, les vamos a mostrar, y después de ese tour, para ir a ver algunas cosas bien particulares que hay por acá, vamos a tomar dirección hacia la capital. Así que bueno, vamos a contarles a ver cómo sigue esta aventura por Camboya.